Mañana pasa a sanción presidencial la nueva ley del fútbol colombiano. De esta manera se abre la puerta para una renovación total en esta actividad. La ley llega justo en momentos en que el fútbol vive su peor momento en materia financiera y administrativa. Recientemente el Deportes Quindío y el Once Caldas perdieron su reconocimiento deportivo por demoras en pagos de salarios y por tener jugadores sin seguridad social. Pero evidentemente estos clubes no son los únicos que presentan este tipo de inconvenientes. ¿De qué se trata esta ley del fútbol? ¿Qué se va a lograr con ella? ¿Cuál es el panorama actual de los jugadores de fútbol en Colombia en materia de sus derechos laborales y futbolísticos? Pues Antonio Morales buscó al hombre que ha estado batallando por unas mejores condiciones para estos hombres que le brindan entretenimiento a millones de colombianos. Se trata de Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFUTPRO. Antonio Morales entra al radar. Mire, mañana se aprueba la ley del fútbol y seguramente la va a firmar el presidente Santos, la va a aprobar. ¿Qué es la ley del fútbol? Son unos instrumentos que exigen capital, que exigen nuevos mecanismos de control y que exigen otras sanciones, imponen sanciones para aquellos que no permitan asistir tranquilamente al espectáculo. ¿A usted le parece adecuada desde su punto de vista, pues, de organizador de los jugadores profesionales? Yo creo que sí, porque pudimos participar, Antonio, por primera vez en la historia, concertadamente, participando activamente, y se logran 60 días para aquellos clubes que no paguen salario, seguridad social, el tema de preparar lo mínimo, que es que el Coldeportes anualmente verifique cuál es el presupuesto de los clubes. En fin, hay muchas herramientas que esperemos que vengan en beneficio del fútbol. Carlos, y con respecto a los derechos mismos de los jugadores, por ejemplo, el derecho al salario, el derecho a ser contratado de manera legal, ¿eso, la ley tiene alguna incidencia sobre eso? Justamente sanciona específicamente al club que no pague salarios y seguridad social, y fiscales, que son los grandes evasores y elusores en este momento del tesoro público. Por lo tanto, los ponen en cintura para que operen como empresas, con capital además. Tienen que mantener el capital, constituir el capital, y si son sociedades anónimas o corporaciones, igual tienen que mantener ese capital y ese grado de liquidez. En el año 89, hace 2 años que eso hace, sí, el fútbol colombiano era prácticamente una sucursal del narcotráfico. Del 89 a hoy, ¿eso ha variado? ¿Se han salido los dineros calientes y los dineros ilegales del fútbol colombiano? Yo creo que la presencia no es tan obvia. Evidentemente existe informalidad. Sobre la propiedad y la transferencia de los jugadores hay mucho que corregir. Ahí, claro, porque se venden jugadores y esa plata no entra a los clubes. ¿Por qué no entra a los clubes? ¿Es cierto, Carlos, en ese sentido, que se ha detectado que en esas ventas y compraventas están metidos las bandas criminales, los nuevos paramilitares y las oficinas de cobro de Antioquia? Yo diría que en este momento el propio jugador puede ser dueño de sus derechos, y a partir de allí uno no sabe detrás del jugador quién está en últimas. Entonces, finalmente lo que exige esto es una formalidad, pero es absolutamente indetectable si esa situación se está presentando, porque finalmente, si el jugador es el que recibe el dinero, o el jugador aparece inscrito en un club y el dinero no va a parar a los clubes, ¿a dónde va a parar los dineros? Y en ese sentido, la ley del fútbol, la de mañana, no tiene ninguna incidencia, no tiene dientes o contra eso. No, evidentemente tiene, sí, porque los intangibles, que son los derechos deportivos, van a tener un mayor control, además de la exigencia misma, Antonio, de plata. Aquí los clubes operan sin dinero, es un negocio espectacular porque usted opera con patrocinios. Eso me hace acordar como a los Nule, que no tenían plata, pero les dieron la plata para operar. Evidentemente, o sea, con patrocinio del Estado, con patrocinio de la empresa privada, pero el capital real de los uno no ve de los directivos puestos en los clubes. Pues la respuesta del señor del Quindío fue muy obvia, del señor Ángel. El Quindío no tiene plata, pero Ángel tiene plata. ¿Usted alguna vez habló inclusive de ciertas cosas que correspondían a una especie de esclavitud contemporánea? Usted recurrió a la Organización Internacional del Trabajo. ¿En qué quedó eso? Increíble, no tenemos derecho de negociación colectiva, no tenemos reconocimiento como asociación gremial que representa a los trabajadores, y el gobierno se ha quedado corto, no ha dado cumplimiento a la OIT, y en muchos aspectos. Fíjese que un acto administrativo, Antonio, le cambió la historia al fútbol colombiano. Hacer
cumplir la ley, una ley escrita desde 1996, ese decreto, y el director de Coldeportes lo único que hizo fue requerir a un club que no está cumpliendo, y si no paga, suspende el reconocimiento. Si esa herramienta la tienen hace más de 15 años, Antonio, ¿por qué no la han hecho valer? Porque ha habido unos intereses, no ha habido funcionario público que se atreviera, porque no quería asumir el costo político de que la pelotica no rodara el domingo. Se dice que, por ejemplo, una de las cosas que más afectan a sus jugadores y a los jugadores profesionales, tanto en la A como en la B, son los rompimientos de contrato unilaterales frente a los cuales los jugadores no pueden hacer nada, se quedan en la calle y punto. No, ya ahí la libertad de trabajo se garantiza, el jugador termina, presenta su demanda, pero ¿cómo iba a demandar Antonio si hasta 2004 el reglamento impedía el acceso a la justicia porque los jugadores no podían demandar ante la justicia ordinaria so pena de no poder seguir ejerciendo la profesión? Aquí el tema también es que el propio jugador tiene que atreverse. Claro. Aquí el jugador tiene que exigir sus derechos y en muchos casos el jugador, por temor a quedar discriminado, a quedar marcado, no exige sus derechos. Hay unas leyes, hay unas normas fundamentales de la FIFA, que es la rectora internacional del fútbol. ¿Eso se cumple en el caso de Colombia en cuanto que a los jugadores como trabajadores? No, el estatuto del jugador en Colombia todavía no se ajusta a las normas FIFA. Estamos solicitando que se concerte justamente para aplicarlo en contexto con nuestra normativa, con nuestra jurisprudencia y contra los derechos fundamentales. Bueno, vámonos para el estadio. Uno ve que de alguna manera, o bien por televisión, o bien cuando uno va al estadio, que el fútbol colombiano está como una especie de letargo. No digamos que hay un atraso, pero sí hay una especie de involución. Se le echa la culpa muchas veces al manejo de los jugadores, que los maduran biches, que los muestran para mostrarlos en torneos, que el buen futbolista se va de Colombia, que después por allá pasa la deriva. ¿Qué está pasando con el fútbol? Porque ya no tenemos ese fútbol que tuvimos hace 10, 15 años. Porque evidentemente falta inversión en formación de los jugadores y el jugador apenas está despuntando, quiere irse al exterior justamente haciendo uso de su derecho, porque sabe que en Colombia no va a tener un futuro. Pero es legítimo eso, ¿no, Carlos? Absolutamente legítimo, porque no tiene alternativa. Dígame, los jugadores en promedio, me daba risa el otro día que entrevistaban al presidente de la DIMAYOR y él decía que el jugador finalmente acababa reclamando su contrato. Si eso es así, ¿por qué los clubes están llenos de demandas? ¿Por qué tienen reclamando su contrato es ser dueño de sí mismo? Claro, su contrato y además el no pago de lo que trabajó, pero además de eso, ejerciendo su libertad de trabajo. Han tratado de imponer todo tipo de miedos, de que no puede jugar, que este jugador, olvídese, ya el jugador es libre y por eso Antonio busca alternativas para ganarse $2.000, que es lo que en promedio se gana un jugador en Colombia. Hombre, o sea, 4 millones de pesos, porque la gente dice, no, si son riquísimos los jugadores, tienen anillos y van en carros finísimos. No, esas son las excepciones. Mire, los jugadores del Quindío, los que hicieron esa prehuelga, que no vinieron a competir, el promedio, mire, la nómina, el total de la nómina del Quindío cuesta 95 millones. Divida y hay jugadores de salario mínimo. Es increíble el ingreso y cómo estos muchachos se atrevieron a exigir sus derechos. ¿Sabe por qué, Antonio? ¿Por qué? Cansados. Ellos vienen en un proceso del equipo de la B, de este mismo señor, de Centauros de Villavicencio, donde tampoco les pagaban, donde tampoco tenían seguridad social. Van al Quindío, hacen una excelente campaña en el año anterior, tampoco tienen el derecho a disfrutar de una seguridad social, a disfrutar de un salario. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo? El jugador se cansó y ya quiere exigir lo mínimo, que es un salario, una seguridad social. Puche, y hay otras variables en esto que no dependen tanto de la cosa meramente organizativa del fútbol y de los salarios, sino de la educación. Los futbolistas colombianos tienen escuelas de formación, buenas o malas, pero la parte educativa, que es la que hace la formación humana de un jugador, que eso en otras partes es importante, ¿acaso se descuidó, no? ¿O nunca se hizo? Yo creo que hay procesos de escuela como la Sarmiento Lora, como el Deportivo Cali, algunos ejemplos se pueden mantener, pero evidentemente nos hace falta mucho, Antonio, para formar integralmente al jugador. Mire cómo Radamel termina su periodo formativo en River Plate. Falcao. Entonces, su papá jugó conmigo en Santa Fe, por eso la confusión. Pero el tema es que evidentemente hace falta terminar de formar al jugador, porque usted no le puede exigir con un grado de escolaridad que no llega al 8º grado grandes retos a personas que no están formalmente integradas, que no se sabe qué comen, cómo comen. Y cuando uno le dice, no, es que el problema de los jugadores colombianos es que son buenísimos, pero la psicología los apabulla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tienen problemas traumáticos debido a las condiciones sociales de este país? ¿O cómo es eso? ¿Qué es que... No, yo creo que se refiere más a que no tiene la formación intelectual integral para admitir y aceptar y poder
superar grandes retos. El deportista de alta competencia necesita una formación integral y necesita trabajar todos los aspectos para poder tener un rendimiento acorde con esos retos, pero evidentemente en Colombia esa formación integral estamos muy deficientes de poderla concluir para que el jugador sea considerado de alta competencia. Tengo entendido, Carlos González Puche, que los jugadores reciben un 10% de la plata que les pagan como salario y un 90% como facilitadores de la publicidad. ¿Cómo es esa? El promedio es una forma de un ingreso muy bajo para no pagar, sino solamente salarialmente esos factores, para los costos de nómina reducirlos, pero solamente se declara ese salario mínimo hasta 1 millón de pesos en la 85% de los jugadores de Colombia. Ese es el ingreso real. Y las prestaciones sociales están sobre eso, y la pensión está sobre eso. El 90% en la mayoría de los clubes, con excepciones como Nacional, como Caldas, como el Tolima, como Millonarios. ¿Qué honorarios por publicidad, por llevar les una camiseta? Les pagan auxilios, les pagan bonificaciones, les pagan... ¿Y eso es correcto, Puche? No, evidentemente eso ponen alto grado imagínense un jugador lesionado que se gana 10 millones de pesos, cuando le declaran solamente 1 millón de pesos. ¿Qué pensión le queda a ese trabajador cuando le rompen una rodilla, cuando no puede jugar más al fútbol o cuando le cae un rayo como le cayó a Carepa Gaviria? De esos jugadores colombianos, ¿cuáles son dueños de su pase, de sus derechos? No, hay un gran cambio, porque muchos de los jugadores son dueños de sus derechos deportivos y cuando quedan, rompen el contrato o se termina por vencimiento del plazo, el jugador queda en libertad de irse. Mire la cantidad de jugadores que han salido al exterior y justamente en este momento, Antonio, tanto en Colombia como en el exterior, la gran promoción del jugador colombiano es esa oportunidad. ¿Y sabe quién la está canalizando? ¿Quién? Ni siquiera los clubes, los empresarios. Los grandes beneficiarios de toda esta anarquía son los empresarios, que sin poner un solo peso, haciendo una... ¿Qué tanta presión pueden tener ellos? Toda. Bueno, Puche, muchas gracias. Suerte. Muy amable. Gracias. Pues ojalá cambie el panorama para los futbolistas en Colombia.